Recibo un cordial saludo, licenciado Carlos Iván Hernández Franco, como docente evaluador de esta actividad, así como también reciba un cordial saludo todo aquel o aquella que vea este video. En esta ocasión, mi persona, Natanael Ernesto Martínez del Cid, así como mi compañero, Esaú Alberto Martínez Flores, nos ha correspondido desarrollar el tema el género bíblico. Entonces, vamos a mencionar la tabla de contenidos que desarrollaremos a lo largo de esta exposición. En el caso de mi persona, yo desarrollaría todo lo que se encuentra en esta imagen. Y sería la descripción del agente, historia de la enfermedad, epidemiología y distribución, reservorio, el periodo de incubación, periodo de transmisibilidad, el mecanismo por el cual se transmite esta enfermedad y la susceptibilidad. En el caso de mi compañero Esaú Alberto, él desarrollaría patogenia, patología, el cuadro clínico, el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico diferencial, tratamiento, complicaciones, prevención y control. Entonces, ya teniendo claro este aspecto, entonces podemos dar inicio a lo que es este tema. El primer tema será la descripción del agente. Ahora, hay que recordar que vibrio son bacilos gram negativos curvos, que comúnmente se encuentran en el agua de mar. Las células pueden conectarse extremo a extremo, generando formas en S y espirales. Ahora, son extremadamente móviles y tienen un solo flagelo polar. No van a formar esporas. Son oxidasa positivas y pueden desarrollarse bajo condiciones ya sea aerobias o anaerobias. La estructura de la envoltura celular es bastante similar a la de otras bacterias que siempre pertenezcan al tipo gram negativo. Las especies de vibrios que patógenos para humanos en la actualidad está limitada solo en 12 tipos, que son consideradas como clínicamente significativas. No mencionaré los nombres de esos 12 tipos, porque son pues nombres bastante complicados de mencionar, pero lo que sí les puedo aclarar, que el más notable de todos o el que tiene la mayor importancia en la práctica clínica, es el Vibrio cholerae. Ahora, ¿por qué les digo que Vibrio cholerae? Por el simple motivo de que es el prototipo ocasionador de una diarrea con pérdida de agua, que es conocida como el cólera. Ahora, este término, siendo sincero, pienso que si se le preguntase a la sociedad en general, digamos que 8 o 9 de cada 10 personas va a entender lo que significa esta enfermedad, o mejor dicho, van a tener una idea de los síntomas que pueda ocasionar lo que es la enfermedad del cólera. Ahora, solo los serogrupos 0,1 y 0,139 del Vibrio cholerae son los que van a producir estas situaciones. Aunque existen otras especies que pueden causar diarrea, infecciones en heridas y rara vez pueden ocasionar lo que son infecciones sistémicas. Ahora, las especies de vibrio crecen en una variedad de medios sencillos, con un amplio intervalo de temperatura que puede rondar entre los 14 a 40 grados centígrados. Todas las especies de vibrio, ojo, van a necesitar de cloruro de sodio, o representado como el NaCl. ¿Con qué objetivo? Para que estos puedan crecer. Ahora, en el caso del Vibrio cholerae, estos pueden crecer en la mayoría de los medios de cultivo sin la necesidad de añadir sal. Pero la mayoría de las demás especies, como por ejemplo las especies halófilas, van a necesitar de la adición del cloruro de sodio. Los vibrios van a tolerar un amplio intervalo de pH, como por ejemplo un pH de 6,5, que es considerado prácticamente un ácido débil, hasta 9, que si no me equivoco es considerado como un alcalino o una base fuerte, aunque son sensibles, eso sí, a los ácidos gástricos. En general, para desarrollar un cuadro patológico es necesario un gran inóculo de microorganismos. Pero si está disminuida o neutralizada la producción de ácido gástrico, los pacientes son más vulnerables a las infecciones por este género. En
La siguiente diapositiva, que es la historia de la enfermedad. Bueno, la enfermedad ha recibido varios nombres a lo largo de la historia, tales como enfermedad azul, enfermedad negra, fiebre álgida grave, pasión colérica, diarrea colérica, cólera morbus, cólera gravis, y el más común que es cólera, simplemente. Entonces, Heinrich Heiser y Aulo Cornelio Celso creyeron que el cólera se derivaba de la bilis. Por eso le habían llamado como el cólera morbus o simplemente como la enfermedad de la bilis. En cambio, Alejandro de Trales decía que el cólera provenía de los intestinos, o sea, decía que nosotros éramos los que desarrollábamos lo que era este tipo de vibrio. Mientras que Rudolf Krauss y Alexis Littré estaban a favor de que la transmisión del cólera se daba por medio del agua de los arroyos, que hasta este momento, para los que tenemos un poco de conocimiento de esta temática, podemos considerar que ellos estaban como más certeros hasta en ese momento en la manera en cómo se transmitía esa enfermedad. Ahora, las primeras descripciones en sí de la enfermedad se pueden ver en los escritos de Hipócrates, Galeno y Wang Shu entre los años de 500 a.C. hasta el 200 después de Cristo. En la historia de la India antigua existen escritos que describen la enfermedad de las poblaciones asentadas en la ribera del famoso río Ganges. Sin embargo, no es demostrable que dichas descripciones sean producidas específicamente por el Vibrio cholerae, ni tampoco es claro que se haya presentado una forma epidémica en la que actualmente conocemos a la enfermedad. Ahora, si nos enfocamos en el año de 1503, se describió una epidemia de cólera asiática en el ejército del soberano de Calicut y posteriormente, en el 1543, en la población de la ciudad. La primera referencia documentada de un brote de cólera fuera de la India se hizo en el año de 1629 y ocurrió en Yakarta, de la isla de Java. Desde esa época hasta 1817 hay un total de 64 reportes de brotes relativamente aislados de cólera, primeramente en la región de Goa, el primer territorio conocido por los europeos en India, y luego abarcó a otras ciudades, pero ya de otros países. Entonces, avanzando progresivamente hacia el este y hacia el norte, a partir de esto se presentaron una variedad de epidemias en esas otras ciudades de esos otros países. Luego de esto hubo un pequeño periodo de receso de los brotes, pero repentinamente se presenta la primera pandemia de cólera, siempre en el año de 1817. Ya en 1854 el médico italiano Filippo Pacini describió el bacilo vibrio cholerae, que en el mismo año también fue descrito por el catalán Joaquín Balches y Pascual. Y en 1856 también probablemente se le atribuye un descubrimiento a los portugueses Antonio Augusto de Simeoes y a José Ferreira de Macedo Pinto. Ahora, en la siguiente diapositiva, que es una continuación de la historia de esta enfermedad, siempre enfocándonos en el año de 1854, paralelo a lo que descubrió el médico italiano Pacini con respecto al bacilo del vibrio cholerae. En este caso, John Snow, que era un médico británico, demostró que el cólera era ocasionado por el consumo de aguas contaminadas con materias fecales, al comprobar que los casos de esta enfermedad se agrupaban en zonas donde el agua consumida se encontraba contaminada con las heces fecales. En el caso de 1884, Robert Koch, desconocedor del trabajo de Filippo Pacini en 1854, aisló e identificó la bacteria Vibrio que causaba el cólera. Dada su gran preeminencia, pues este descubrimiento sí fue ampliamente difundido. Tras este descubrimiento, un año después, en 1885, la vacuna anticolérica fue preparada y administrada por primera vez a miles de personas gracias al doctor Jaime Ferrán y Clua. A partir de esto,
a lo largo de todo el siglo XIX el cólera se propagó al resto del mundo. Se tiene conocimiento que 6 pandemias han matado a millones de personas en todos los continentes. E incluso hay una actual pandemia, es la 7ª pandemia. Esta comenzó en el sur de Asia en 1961. Una década después llegó a África. Y ya en América, 2 décadas después de su llegada a África, o sea, ya en 1991 fue que apareció en nuestro continente. Ahora, saliéndonos un poco del tema, hay que ver que es curioso que muchas de las enfermedades, si tenemos conocimiento de alguna de ellas, de las pandemias que han ocurrido en años anteriores o epidemias, casualmente Asia ha sido el continente donde han provenido, pues se podría decir, la mayoría de estas enfermedades, y en la cual algunos ya tenemos una idea de por qué motivo ha ocurrido esto. Pero bueno, es otro tema aparte. Entonces, continuando, en el siglo XXI, en la actualidad, el cólera ya es considerado endémico en muchos países. O sea, pandemia es como lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Es algo que va a estar presente en el planeta, pero que posiblemente va a desaparecer. Si hablamos de epidemia, solo ocurre en una región determinada por un periodo corto de tiempo. Pero ya si hablamos de una endemia, significa que va a estar presente, si es posible, a lo largo de los siglos en una determinada población. ¿Puede reducirse? Sí, pero las posibilidades de que desaparezcan pues se van reduciendo. Entonces, en la siguiente diapositiva, ahora hablaremos de la epidemiología y distribución de la enfermedad. El cólera epidémico se propaga primordialmente a través de agua contaminada, bajo condiciones deficientes de higiene, en especial cuando el tratamiento de las aguas residuales es inexistente o deficiente. Aunque la aportación convaleciente humana es breve, si los numerosos vibrios purgados de los intestinos de aquellos infectados con cólera llegan al suministro principal de agua, entonces quedan establecidas las condiciones para un contagio. El cólera es endémico en el subcontinente indio y en África. A lo largo de los últimos 2 siglos se ha diseminado más allá de su localización histórica a otras partes de Asia e Indonesia y se ha descrito en Europa en 8 grandes pandemias, cada una de las cuales se prolongó desde 5 hasta 25 años. La pandemia actual llevó al cólera al hemisferio occidental por primera vez, se supone, en el año de 1911. En Estados Unidos, por ejemplo, como uno de los países con mayor densidad poblacional en el continente americano, aparecieron casos esporádicos de cólera a inicios de la década de los 70 y se rastrearon la cocción inadecuada de cangrejos y camarones atrapados en la costa del Golfo de Luisiana y Texas. En 1991, ya enfocándonos en Latinoamérica, esta se vio afectada por el cólera epidémico, con informes de casos provenientes de 21 países, que van desde Perú hasta llegar a lo que es el norte de México. Pero tan solo en Perú se presentaron más de medio millón de casos, de los cuales 4.500 murieron en un periodo de aproximadamente 2 años. Ahora, la enfermedad es endémica y cobra pues miles de vidas cada año. En la actualidad, Vibrio cholerae virulento merodea por las aguas costeras del hemisferio completo y el agua potable de lugares con deficiencias, medidas de higiene. Si nos enfocamos en el siglo XX, la cepa dominante que hubo de Vibrio fue el biotipo Tor, aislado por primera vez en 1905, a partir de peregrinos a la Meca, en el campo de cuarentena del Tor. La cepa pues sobrevive ligeramente más tiempo en la naturaleza y está en mayores probabilidades de producir casos subclínicos de cólera, condiciones que facilitaron lo que es su propagación. Ahora, en 1992 se detectaron los primeros casos de cólera debido a un serotipo distinto del 01 en la India y Bangladesh. Y el serotipo nuevo, que es el 0139 Bengala, es completamente virulento, con la amenaza adicional de una capacidad aumentada de producir la enfermedad en personas cuya inmunidad se debía a la exposición al serotipo anterior. Este desarrollo es importante en lo que se refiere a la propagación global del cólera y a las estrategias de vacunación que han sido diseñadas con qué objetivo? Para su prevención.
Ahora, el potencial epidémico del virus cholerae va a depender de su capacidad para sobrevivir tanto en ambientes acuáticos como en los hospedadores humanos. Si hablamos del reservorio, pues hay que tener claro que es normal encontrarlos en agua salada, en rocas de costa húmedas, así como en aguas estancadas. Más aún, a los que no son patogénicos, por lo que al lograr aislar un vibrio en una persona con una enfermedad que presente diarrea, no nos va a indicar con un 100% una relación etiológica con lo que es el vibrio cholerae. Puede manifestar la presencia de otro tipo de vibrio o incluso la presencia de cualquier otro tipo de enfermedad que ha sido causado por otro tipo de microorganismo. Si hablamos del periodo de incubación, se tiene conocimiento de que el periodo de incubación informado es de 18 horas a 1.6 días como media, el cual puede tener un intervalo entre 12 horas a 1.4 días. La enfermedad típicamente inicia de 1 a 3 días después de haber sido expuesto, pero en un pequeño porcentaje de casos se inicia a los 7 días después de la exposición. En el caso de la gastroenteritis, los primeros síntomas que se van a manifestar van a ser dolor abdominal, vómito y diarrea. Estos tres primeros síntomas van a ocurrir o se van a manifestar 16 horas después de haber ingerido el alimento o el agua contaminada. Si estamos hablando del periodo de transmisibilidad, debemos de tener claro, según las investigaciones o las visitas que hicimos en diversos libros o páginas web, mi persona y mi compañero expositor, no se conoce con exactitud si existe algún periodo de tiempo en el que una persona que posee un tipo de vibrio tarda en transmitirse a otro individuo. Incluso es poco común la transmisión del cólera directamente de una persona a otra. Por lo tanto, el contacto casual con una persona infectada no va a constituir un riesgo para poder contraer la enfermedad. En el caso de los mecanismos de transmisión, que siento que es de los puntos más importantes, ¿por qué? Porque de aquí podemos partir a cuáles pueden ser las medidas de prevención, o sea, para no poder adquirir tanto el género vibrio como cualquier otro tipo de géneros bacterianos. Entonces, algunas de las maneras de transmisión que existen son ingestión de alimentos o aguas contaminadas, al sumergirnos en aguas marinas, que ojo, no en todos los casos se van a contaminar los individuos. Hay una tercera manera, siempre tomando como base el sumergirnos en aguas marinas, y es añadiéndole que ese individuo tenga lo que es una herida comprometedora. Si tiene una herida comprometedora esa persona, entonces hay que tener claro que esta va a ser una potencial vía para poder adquirir vibrio cholerae, cualquier otro tipo de vibrio o cualquier otro tipo de microorganismo patógeno. Ahora, como para tener claro este aspecto de ingestión de alimentos o agua contaminada, pondré un ejemplo que solo para agregar, este ejemplo ya lo mencioné en otra cátedra, siempre referente a enfermedad transmisible. Digamos que un grupo de estudiantes ha sido despachado de su jornada de clases temprano. Ese grupo de amigos no tiene, digamos, las condiciones económicas para poder ir a un restaurante como el caso de Wendy's, Pizza Hut, Pollo Campero, etc. Entonces deciden ir al comedor de la Niña Mari, que se encuentra en el mercado del pueblo. Van al comedor de la Niña Mari, compran el plato de comida. Si decidieron comérselo ahí, pues qué bueno, y si no, fueron a otro lado a degustar de esos alimentos. Ahora, ustedes no me van a garantizar al 100% si esa comida del comedor de la Niamari o incluso de cualquier tipo de restaurante que tenga gran fama, esa comida vaya a estar completamente limpia. Ya no digamos, o sea, de un comedor de mercado, que hay que ser sinceros, también podemos hacer excepciones porque hay personas que sí pueden tener grandes medidas de higiene a pesar de que sean zonas como los mercados.
Pero en este caso, digamos que la niña Mari tenía a buen precio la comida y por ese motivo llega muchas personas a su negocio. Ella, por momentos, está probando de los mismos alimentos que ella ha preparado, pero al ver de que llegan demasiados clientes, ¿qué hace? Deja a un lado el plato de comida y lo deja a la intemperie en donde cualquier mosca se puede parar. Entonces, ella lo hace con el motivo de poder atender bien a sus clientes y así no fallarles a ninguno de ellos. Entonces, termina de atenderlos y ¿qué hace? Se vuelve a sentar, vuelve a tomar su plato de comida y comienza otra vez a probar de él, sin saber de que una gran cantidad de moscas se han parado sobre esa comida. Ahora, ¿qué pasó? Al día siguiente la niña Mari casualmente amanece con fiebre, dolor de cabeza, náuseas, malestar estomacal, incluso diarrea. ¿Qué pasó? Prácticamente en todo ese día ella estuvo metida más en el baño del mercado que estar en su propio negocio. Y el negocio lo dejó a cargo de sus empleados. Entonces, nosotros, la mayoría, tenemos conocimiento de que un baño de mercado no tiene las condiciones necesarias como para decir que una persona se va, por ejemplo, a desinfectar bien sus manos, porque hay muchos baños que no tienen jabón, e incluso hay otros baños de que incluso no tienen ni agua para poderse, entre comillas, lavar las manos. Y si lo tienen, solo es un barril, en donde muchas veces la gente, por la misma holgazanería, solamente mete sus manos dentro de ese barril y no toma un guacal para poder sacar y ya con esa agua lavarse sus manos. Entonces, las siguientes personas que lleguen a lavarse las manos en ese barril, o sea, solo meter sus manos, en lugar de desinfectarse, se van a estar contaminando con más microorganismos. Entonces, la niña Mari hizo eso. Regresa a su negocio y ya como puede sigue atendiendo a los clientes, sigue manipulando la comida y sus manos están contaminadas. Entonces, retomando el punto de ese grupo de estudiantes que llegaron a comprar comida porque decían que era económica, ellos al día siguiente comenzaron a presentar también los mismos síntomas de la niña Mari. Dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, malestar estomacal. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se contagiaron de lo que tenía la niña Mari y todo porque la niña Mari quería atender de la mejor manera a sus clientes y se descuidó de la práctica de medidas de higiene. Entonces, ojo con ese aspecto porque de esa manera podemos adquirir lo que es el Vibrio cholerae o cualquier otro tipo de microorganismo patógeno. Y como última diapositiva en el caso de mi participación tenemos lo que es la susceptibilidad. Todo fármaco o trastorno que disminuya la acidez gástrica en un individuo va a volver a esa persona más susceptible a la infección por vibrios, como en el caso del Vibrio cholerae. Y no solo ellos, sino que se los voy a seguir repitiendo. Puede contraer cualquier tipo de microorganismo patógeno. Y ojo, el cólera no es una infección invasiva, porque los microorganismos no van a llegar al torrente sanguíneo, sino que van a permanecer en lo que es el tubo digestivo y por lo tanto ahí es donde van a manifestar la mayoría de los síntomas en el paciente, como eso, malestar estomacal, podemos decir que cólicos, la diarrea, que es una diarrea característico en este tipo de enfermedad, diarrea que es considerada como agua de arroz porque la consistencia que tiene lo vuelve similar a ello incluso, no tiene olor y muchas veces el color es como un tono gris o muchas veces ni existe color, sino que prácticamente es como que estuvieran defecando agua. Entonces, ya tenemos claro estos primeros puntos. Hasta aquí llega mi participación y de esta manera dejamos a mi compañero Saúl Alberto. Muchas gracias. Continuando con el tema de la patogenia y la patología, entendemos que una persona con acidez gástrica normal tiene que absorber 10 veces más de Vibrio cholerae para infectarse, porque realmente el vehículo es el agua de este tipo de virus. Entonces, el vehículo de este virus va a ser el alimento, que necesita 10 veces más o 4 veces más por el microorganismo de capacidad amortiguadora del alimento.
Todo esto con el fin de producir el virus de la cólera, que tiene que llegar directamente al intestino delgado, nadar en todas las criptas intestinales, multiplicarse y producir factores de virulencia. En las personas sanas se requiere la ingesta de grandes cantidades de bacterias para poder superar esta barrera ácida del estómago, por lo que su pH, que es de 2, va a evitar directamente de que lleguen tan rápido a infectar todo el cuerpo. En el cuadro clínico tenemos de que hay un inicio brusco de náusea y vómito, que sus heces van a aparentar que es agua de arroz. Tendremos una pérdida directa de líquidos y electrolíticos junto con la diarrea. Y tenemos una tasa de mortalidad que tiene un tratamiento, sin el tratamiento puede ser de 25 o un 50%. Esto se debe directamente a que hay un aumento brusco de náusea y vómito y diarrea con bastantes cólicos abundantes, lo cual va a llegar a un colapso y va a haber una deshidratación intensa y un colapso circulatorio y una anuria. Para poder hacer un diagnóstico directamente de ese tipo de Vibrio cholerae tenemos las 4 pruebas de diagnóstico, las cuales van a ser las muestras, los frotis, los cultivos, los métodos específicos. En cuanto a las muestras, entendemos que necesitan para un cultivo con muestras de mocos de heces. En cuanto a la froti, son muestras fecales, en el cual se va a tomar un campo oscuro para mostrar directamente los vibriones que se muevan rápidamente en ese tipo de prueba. En el cultivo vamos a tener una multiplicación de microorganismos que leímos rápido en agar de Pertona y agar con un pH de 9.0. Esto directamente va a ser para identificar cualquier tipo de vibriones, incluidos la Vibrio cholerae, en sistemas comerciales y con una cuantificación con estudios de pruebas que puede ser muy variable. En cuanto a los métodos específicos, podemos identificar que podemos poner directamente en un método sensible un específico de inmunocromoterapia por tiracricolimetría. En cuanto al diagnóstico diferencial, entendemos que la fibrosis incluye las siguientes enfermedades cuyos signos clínicos son iguales a esta, la cual puede ser la bacteriosis causada por los géneros bacterianos, el síndrome de Taura o el síndrome de la mancha blanca. En cuanto a la bacteriosis sistémica, tenemos que las bacterias van a ingresar directamente al hospedero y van a interactuar directamente con los receptores de las células o la piel o mucosa. En las células directamente las dendríticas, y estas van a ir directamente a la circulación linfática, la sanguínea o ambas, y de ellas sabemos que puede pasar. En el síndrome de Taura es una alteración sistémica de origen infeccioso causada por el mismo tipo de virus, que afecta directamente a los camarones a nivel mundial. La mayoría de estos pueden morir, pero los que sobreviven pueden entrar en la fase crónica. Y si un humano directamente va a consumir ese tipo de alimentos, va a provocar los síntomas iguales a la cólera. En cuanto al síndrome de la mancha blanca, es igualito casi como el Taura, solo que en estas ocasiones los camarones no presentan ningún síntoma predeterminado, y si un humano lo va a consumir, se pueden confundir directamente los síntomas del cólera junto con otras afectaciones gastrointestinales. Ahora bien, podemos hablar del tratamiento, que el tratamiento, la parte más importante va a ser responder los líquidos que se han perdido y todos los electrolitos para corregir esa deshidratación que da el cólera, que puede ser directamente grave o puede ser hipanotremia. Lo podemos tratar directamente con una tetraciclina y doxiciclina, que estos van a disminuir los volúmenes de las disposiciones diarreicas, que puede provocar directamente el cólera. En cuanto a los niños y las embarazadas, podemos dar las tetraciclinas y también se puede incluir la eritromicina y la furacilidina. En cuanto a las complicaciones que se pueden dar directamente, están cuando tienen una enfermedad de hígado, cáncer, diabetes, VIH o talasemia, o cuando reciben una terapia de inmunodepresiva o tienen el sistema inmunitario debilitado. También puede causar problemas cuando toman medicamentos que reducen los niveles de ácido en el estómago. Como entendemos directamente, todo esto de la cólera puede causar una gran deshidratación
debido a la pérdida de electrolitos, y esto lo que puede provocar es una deshidratación extrema y luego una hipotensión y luego puede causar la muerte en cuestión de horas. Y ninguna otra enfermedad va a causar tanta deshidratación como lo ha hecho el cólera. En cuanto a la prevención y control, se basa directamente en la educación y mejorar las condiciones sanitarias, sobre todo los alimentos y las aguas. Entre esas tenemos lavarse las manos, usar agua limpia, consumir alimentos limpios, aislar a los pacientes contaminados. Podemos aplicar la quimioprofilaxis con alimentos o una inyección de liposacáridos de vibriones. Ahora hablaremos directamente de la Vibrio parahemolyticus, el cual es una bacteria halófila que produce gastroenteritis aguda tras la ingestión de mariscos contaminados como pescado crudo o crustáceos. Y tras un periodo de incubación de 12 a 24 horas se presentan náusea, vómito, cólicos abdominales, fiebre, diarrea líquida, sanguinolenta, y a menudo se detectan leucocitos fecales. En cuanto a la Vibrio vulnificus, esa puede causar infecciones graves, como de heridas, bacteriemia y probablemente gastroenteritis. La infección suele evolucionar con rapidez con la aparición de una enfermedad grave. Casi el 50% de los pacientes con bacteriemia fallecen. Estas infecciones de las heridas pueden ser leves, pero van a ir evolucionando cada vez más rápido y van a presentar lesiones cutáneas ampollosas, celulitis, mitosis, hasta incluso necrosis. Con esto concluimos de que las especies Vibrio varían considerablemente en patogenicidad y aún están indefinidas por las causas de aparición y su epidemiología. Y podemos entender de que estos pueden ser síntomas que van desde gastroenteritis, infección de piel, septicemia y llegando a la mortalidad en el caso de pacientes inmunocomprometidos o con las bajas defensas. Y con esto hemos concluido con el tema de la Vibrio cholerae.